Bueno, vamos a hablar ahora de la aproximación a los hechos del caso. Si el razonamiento jurídico se inicia con una primera aproximación a los hechos, estos deben ser apreciados con cierta desconfianza, con desconfianza por parte del juez, pues están contenidos en versiones interesadas que presentan las partes en conflicto. Actor, demandado, cada una ha presentado una versión interesada de los hechos. Eh, para el actor de la acción de usucapión, su cliente ha poseído con animus domini de modo pacífico, ininterrumpido, por 20 años. Quien contesta y reconviene por reivindicación le desmerita ese acto como posesorio y meramente le da la condición de haber contratado por medio de comodato y ser este el uso que tiene de la cosa. Es decir, un mismo hecho que es un sujeto con la tenencia corporal o con la posesión corporal de la cosa, para unos es posesión en el sentido de el que tiene las potestades inherentes a la del propietario, y para otros en mero uso contractualmente convenido. Dichas versiones entonces narran lo sucedido en el caso, acomodando los acontecimientos a una determinada estrategia para obtener un pronunciamiento jurídico favorable de parte, obviamente, del juzgador. Por ello, el razonamiento fáctico practicado por el juez no consiste en un acto de interpretación, sino en un acto de convicción. Insisto, el razonamiento fáctico practicado por el juez consiste en un acto de convicción, no de interpretación. Es decir, consiste en una operación intelectual volitiva mediante la cual, ante unas versiones presentadas y en comparación analítica con los medios de prueba aportados durante el proceso, el juez decide qué hechos alegados están suficientemente probados y por lo tanto son establecidos como hechos sobre los cuales recaerá la calificación jurídico-judicial. Sin embargo, la convicción judicial, es decir, ese acto de convicción al cual hicimos referencia recién, no es una operación fácil, ni mucho menos automática. Requiere una gran dosis de experiencia, una profunda capacidad analítica y una fuerte dosis de objetividad. Es decir, si tuviéramos un cuadro, gratificaríamos, seguramente lo tendremos acá, experiencia, capacidad analítica, objetividad. Son los presupuestos que requiere un juez para poder desarrollar el acto de convicción. Estas tres condiciones son esenciales, pues el razonamiento humano por lo general se basa no solo en la apreciación de los hechos en el terreno fáctico, sino en presunciones, muchas veces llamadas prejuicios. Por ejemplo, si vemos a alguien que sale de una casa con un cuchillo ensangrentado, y al ingresar en la misma encontramos a una víctima con una herida punzante, cortante en la pierna o en el brazo.
nuestro cerebro completará inmediatamente la información que falta, atribuyendo a la persona con el cuchillo la autoría de dicha lesión. En este instante no estamos haciendo un juicio imparcial sobre la situación, sino un prejuicio, es decir, una concepción anterior a un juicio al que daremos inmediata validez. No obstante, el prejuicio no es la única hipótesis posible frente a la pregunta, ¿quién hirió a la víctima? Pues pudo ocurrir que la persona que salía de la vivienda lo hacía para pedir ayuda después de haber ingresado a auxiliar al herido por los gritos que escuchó. O puede ser un vecino que había salido de su casa contigua a la del accidente con un cuchillo ensangrentado después de estar degollando una gallina que iba a hacer en caldo. Es decir, el prejuicio tiene esa peculiaridad, nos dispara a numerosas soluciones posibles. Este panorama aún más se complica, como sabemos, si en las versiones presentadas en las partes se sucede una gran cantidad de hechos con la participación de diversos agentes, máximos si las propias versiones son contrapuestas total o parcialmente. Suelo comentar en clase una experiencia del doctor Encina Marín que le había tocado alguna vez ir a la jurisdicción de Villarrica en un caso de un asesinato en una despensa, una despensa en la calle de una despensa, y se habían desarrollado las pruebas, eh, 3 testigos habían declarado más o menos que habían visto lo ocurrido, 2 testigos habían declarado que nada había pasado, y bueno, el doctor estaba ya conteste en que iba a ser una valoración de número. Y faltaba un solo testigo, entonces dijeron, bueno, acá va a estar resuelto. Si este testigo se suma como el cuarto, habrá más validez al asesinato o a la culpa. Si no, estará eximido. Cuando el cuarto va a declarar, le preguntan si sabe si alguien más vio y dijo, y sí, era domingo y había terminado el partido en la cancha de San José de los Arroyos y justo por ahí pasó el camión con toda la barra brava que había estado en el partido. Obviamente se disparó un proceso de años porque tuvieron que ir a declarar cuánto barra brava estuvo en ese camión. Es decir, numerosas versiones se dieron y muchas contradictorias, porque está el que imaginó que lo que vio, está el que realmente vio, el que no vio nada pero dijo que vio, el que no vio y escuchó que alguien dijeron, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí la prueba testifical está absolutamente intoxicada. Como recomienda bien César Azabache, las versiones de hecho aportadas por las partes cuando presentan sus posiciones ante la autoridad judicial deben ser insoslayablemente contrastados con los medios de prueba durante la investigación judicial. Es inevitable. En el trabajo judicial no caben los prejuicios, estereotipos ni falsas generalizaciones, pues incurrir en ellos implicaría en un error de apreciación inaceptable. Algunas veces escuchamos que se suele decir, por ejemplo, en los libros viejos de criminología, que si se daba un robo y había cerca algún grupo de gitanos, lo más probable es que habían sido los gitanos, porque se les atribuía a los gitanos hacer ese tipo de actos bagatelarios. Eso era un prejuicio. Sin embargo, sí cabe realizar generalizaciones amparadas en normas expresas del ordenamiento jurídico, a través del empleo de las llamadas
presunciones legales. Las mismas alivian la carga de la prueba al alegante solo en virtud del mandato de la ley y las que usualmente admiten prueba en contrario. Ustedes saben que hay dos tipos de presunciones: juris tantum y juris et de jure. Juris tantum, la palabra tantum en latín quiere decir hasta tanto que. Entonces, se presume que esto es así hasta que se demuestre lo contrario. Y juris et de jure son aquellas que no admiten prueba en contrario. Podemos encontrar un ejemplo de presunción legal ante la pregunta de quién es padre de una criatura nacida dentro del matrimonio en un caso concreto. Sabemos por presunción legal que las criaturas nacidas dentro del matrimonio o dentro de los 300 días determinada la relación, sea por muerte, sea por divorcio, hay una presunción que el hijo es de naturaleza matrimonial. Otra cosa, por ejemplo, pasa en materia de los bienes. El artículo 192 de nuestro Código Civil establece que se presumen gananciales todos los bienes existentes ante la terminal la comunidad, salvo prueba en contrario, hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto al domicilio legal, tenemos el artículo 53. El artículo 53 establece que el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. El funcionario público en el lugar donde cumple funciones. Los militares en servicio activo en el lugar donde presten el servicio. Los condenados a plena privativa de libertad en el lugar donde están cumpliendo la condena. Los transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tuvieran domicilio reconocido, en el lugar de su residencia actual. Los incapaces tienen el domicilio en el lugar de sus representantes. Estos es una presunción que no admite prueba en contrario. Adicionalmente, una característica del razonamiento fáctico es que debe incorporar el material probatorio de acuerdo con las garantías procedimentales establecidas en la Constitución Nacional y los códigos procesales. Dichas garantías se refieren, en lo esencial, a que las pruebas tengan tal calidad reconocida por el ordenamiento procesal, que sean incorporadas durante el ejercicio de manera, sean incorporadas en el juicio de manera oportuna y que puedan ser debatidas libremente por las partes. Si la prueba no se incorpora oportunamente durante la etapa pertinente, no puede ser discutida o no puede ser impugnada si este fue el interés que tuvo el oponente de hacerlo. Por otro lado, si no es reconocida por el ordenamiento procedimental, tal prueba será inválida. Un cierto encaminamiento metódico para realizar esta primera aproximación a los hechos sería un esquema que podemos desarrollarlo en las siguientes 4 partes. Primero, podríamos decir, descomponer la versión de las partes en datos de hechos. Segundo, establecer las incógnitas correspondientes a los datos de hechos controvertidos. Tercero, conducir la actividad probatoria para despejar tal incógnita o tales incógnitas. Y cuarto, realizar la correspondencia entre datos del hecho y datos de demostración para establecer judicialmente los hechos del caso. Para mostrar con mayor utilidad, vamos a dar un ejemplo, a ver si... Vamos a seguir el ejemplo de Azabache. Azabache, que es un ejemplo que refiere a Perú, pero vamos a utilizar lo que viene bien. El 3 de mayo a las 9 de la mañana,
Juan caminaba por la vereda de la avenida Caminos del Inca en Lima, cuando un policía, al verlo, le ordenó que se detuviese. Según este policía, Juan portaba drogas prohibidas que le fueron incautadas levantándose el acta policial respectiva. Según Juan, al momento de la detención no portaba droga alguna. Vamos a descomponer el relato en elementos. Primero, el 3 de mayo a las 9 a.m., Juan caminaba por la avenida Caminos del Inca. Primer hecho. Segundo hecho. Juan fue detenido por un policía en esa avenida. Tercer hecho. Según la policía, Juan poseía drogas prohibidas. Cuarto. Según la policía, las drogas fueron incautadas. Quinto, según el policía, se levantó un acta policial. Sexto, según Juan, él no portaba droga alguna. Luego tenemos que, según el policía, la droga ha sido remitida al laboratorio forense para las pruebas correspondientes. Esta información la podemos presentar en un cuadro que ahora va a estar presente en este momento. El cuadro, como vemos, tiene una columna que dice acusación, una columna que dice defensa, una columna que dice incógnita y una columna que dice fuentes. Acusación. El 3 de mayo del año tal, a las 9 a.m., Juan caminaba por la avenida de los Caminos. La defensa no contradice. No hay contradicción, no se presenta ninguna incógnita. Obviamente no hay que discutir las probanzas en autos. Luego, segunda situación. En ese momento, al ser intervenido, estaba en posesión de drogas prohibidas. La defensa dice que no estaba en posesión de drogas prohibidas. La incógnita. ¿Juan estaba en posesión de drogas prohibidas? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? El acta de imputación y las pruebas de laboratorio. Eso nos ayudará a ver si podemos determinar, luego en el proceso tal vez se sumen otras pruebas. Acusación. El propósito de la posesión era la comercialización de las drogas. ¿Qué dice la defensa? No tenía propósito alguno de comercialización, pues no poseía drogas. Incógnita. ¿Juan tenía el propósito de comercializarlas? Fuentes. Acta de pesaje de droga. Acta de intervención de Juan y otras personas similares en circunstancias el mismo día. Sexto. Acta de detención de acompañantes. Séptimo, examen toxicológico. Todas estas fuentes nos van a permitir saber si Juan tenía propósito de comercializarla. Si de las fuentes de prueba parece con claridad que Juan le incautaron drogas cuya comercialización es ilegal y que el propósito de Juan era comercializarlos en una zona bien conocida por esas prácticas, entonces estos serán los hechos establecidos judicialmente que integrarán la premisa menor del razonamiento jurídico. Dicha premisa será posteriormente subsumida en el tipo penal correspondiente para llegar a establecer la sanción jurídica. En resumen, el razonamiento jurídico empieza a operar con una primera aproximación a los hechos, en la que el juez decide, mediante un análisis, los hechos que merecen considerarse en el proceso. No se trata, por lo tanto, de interpretar, sino de un acto de convicción intelectual y volitivo que intenta alejarse de prejuicios.